Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy, 6 de mayo del 2015. Esta teleconferencia es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Yo soy Alonso Escobar y en la tarde de hoy estamos con los estudiantes de la capacitación Actualización en Planificación Familiar con enfoque de derechos, métodos anticonceptivos. Se seleccionó el mejor. Hoy nos acompaña nuestro facilitador, el doctor John Jairo Zuleta Tobón. Él es ginecostetra y magíster en epidemiología. Va a estar explicando el tema durante unos 45 minutos. Si ustedes tienen dudas relacionadas con el tema, por favor, tome atenta nota, porque después de esta explicación vamos a tener 15 minutos de preguntas. Esas preguntas las pueden ustedes elaborar en el área del chat. Por favor, tome atenta nota de esas dudas, porque es la única forma de interactuar de ustedes con nosotros, a través del área del chat. El audio siempre va a estar en nuestro poder, vamos a estar grabando y no vamos a estar generando video. Eso es con el fin de optimizar muy bien el canal de la sala. Sean todos muy bienvenidos a la teleconferencia de hoy, Anticoncepción, resolución de dudas, aclaración de conceptos y puesta en común. Doctor John Jairo, bienvenido. Gracias, Alonso. Buenas tardes a los presentes e igualmente saludo a quienes luego nos acompañarán viendo nuestra presentación grabada. ¿De dónde parte esta presentación? Parte desde lo que hemos trabajado hasta el momento en los módulos en los que hemos tenido contacto. Tenemos algunos elementos a partir del pretest que muchos de los asistentes contestaron, algo de lo que percibimos, algo de lo que discutimos en la primera reunión presencial y también a partir de las observaciones que muchos hicieron en la evaluación de los casos clínicos que se les planteó para esta primera sesión. Voy a hacer unos comentarios generales. En general, los análisis de los casos reflejan compromiso del grupo. Se ven enfoques donde se ve claridad qué es lo que se quiere hacer con estas mujeres cuando acuden, se ve claridad con los conceptos de planificación. Me voy a dedicar acá específicamente a profundizar un poquitico en aquellos elementos que veo que requieren como algo más de refuerzo, aclarando que muchas de las observaciones que hicieron fueron correctas, que posiblemente acá en algunos aspectos no haya verdades únicas y posiblemente haya enfoques diferentes. Llama la atención cuando ustedes plantean la resolución de los casos, el manejo integral que reflejan en ese enfoque inicial, el respeto que plantean, al menos en el escrito, a los seres humanos que están atendiendo allí. Igualmente se ve que está muy introyectado el uso del preservativo para esa protección dual, por lo tanto no vamos a hacer énfasis en él, siempre sabemos que es una alternativa no muy buena para anticoncepción, pero sí excelente para acompañar los otros métodos. Me voy a centrar entonces en este momento en aspectos técnicos de lo que es la anticoncepción. Una primera pregunta, una primera inquietud, porque encuentro bastantes diferencias en los conceptos entre ustedes. ¿Cuál es el momento ideal para iniciar el método? Y entonces vemos, como en el caso aquel primero con el que quisimos abrir las reflexiones de ustedes, que más que para que compartieran con nosotros era para que vieran las dimensiones que pueden tomar unas decisiones equivocadas en anticoncepción. Debe venir el primer día del próximo ciclo. Y esto ha sido una tradición muy arraigada en el personal de salud durante mucho tiempo. ¿Qué nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud hace bastante tiempo? Se puede iniciar el método en cualquier momento. No es necesario esperar que la mujer esté menstruando, siempre y cuando haya
una razonable certeza a partir del examen físico, a partir del interrogatorio, de que esta mujer no está embarazada. Y vemos que esto aplica no solamente para los métodos hormonales, sino que aplica incluso para métodos invasivos o incluso para la cirugía. Yo sé que la tradición nos ha llevado siempre a querernos cubrir, a no creer en las mujeres. Lo que pretendemos acá es plantear algunos conceptos que están validados con información científica a partir de estudios, donde pasa a segundo plano la anécdota que alguno de nosotros pueda tener, porque obviamente que a todos nos han ocurrido sorpresas. Yo tengo que reconocer, en algún momento incluso hice tubectomía, y dentro de la tubectomía darme cuenta que la paciente estaba en embarazo. No por eso, entonces, vamos a ponerle barreras a todas las futuras mujeres. Van a ir viendo en la presentación las fuentes de donde estamos planteando esto. Para ustedes es muy conocido los criterios de elegibilidad. Quienes hayan leído la introducción de ese documento saben que realmente son 4 documentos grandes e importantes para enfocar planificación familiar. Ya aquí para el foro les compartimos el documento llamado Un Manual Mundial para Proveedores, actualización 2011. Pueden ver citadas dónde están las páginas en las cuales ustedes en determinado momento van a encontrar el respaldo a lo que estamos planteando. Y entonces, ¿cómo se tiene una razonable certeza de que efectivamente esa mujer no está en embarazo? Organización Mundial de la Salud nos plantea estas preguntas. Entonces, ellas son las que tenemos que tener en mente, casi que una lista de verificación. Posiblemente no tiene sentido que nos las aprendamos de memoria. Si estamos trabajando en el día a día en nuestro servicio con mujeres que acuden a anticoncepción, podemos pensar en tenerla escrita. Al menos un sí en una de estas preguntas, y que ustedes por interrogatorio no encuentren signos o síntomas de embarazo. Esto les da libertad a iniciar el método desde ese mismo momento. ¿Con qué ventaja? Es una paciente que va a salir desde ese mismo momento con la situación resuelta y no con un listado de exámenes para los cuales va a tener dificultad, no a esperar una próxima menstruación donde pudiera quedar en embarazo. En el supuesto caso de que una mujer conteste no a todas estas preguntas, ahí sí estamos nosotros con la posibilidad de solicitar una prueba de embarazo que nos deben traer rápido para iniciar el método, o esperar hasta que se demuestre que no está en embarazo con la próxima menstruación. En el supuesto caso que la paciente nos traiga la prueba negativa, ya muchos lo plantearon en el foro, iniciarían el método y reforzarían los primeros días con un preservativo. Ustedes tendrán acceso a esta información, la tienen en el documento, allá podrán introyectar los conceptos, podrán analizar cada una de estas preguntas qué connotación tiene. Este es un aspecto bien conflictivo y es para todos. Dejo que la paciente elija, es decir, me voy por la autonomía, o debo intentar inducir como proveedor de salud la elección. Entonces, ¿qué plantearon ustedes? Plantearon, y entonces van a empezar a ver a partir de ahora una serie de diapositivas con citas textuales entre comillas, qué fue lo que alguno de ustedes dijo. Entonces alguien dice, debo asesorar integralmente en todos los métodos anticonceptivos que ofrece la EPS, con sus ventajas, desventajas, efectos secundarios, cuidados y efectividad. Y está implícito ahí que dice, y si la paciente no decide, ahí sí paso a ofrecerle. Otra persona nos dice, enunciaría los diferentes métodos según criterio de elegibilidad ofertados en la EPS, inicialmente los de larga duración y alta efectividad, y finalmente los de más baja efectividad. Me parece clave hablar claro de posibles efectos secundarios y tiempo de duración en este momento. Ya acá vemos una posición un poco diferente. Ya aquí estamos viendo que este proveedor está planteando, él se está comprometiendo a decir, yo prefiero, yo
recomiendo de entrada algunos métodos sobre otros. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué fracasan los métodos? Y bueno, puede ser porque nuestras instrucciones no fueron claras. Puede ser que las pacientes no las preparamos adecuadamente para los métodos, para controlar, manejar, tolerar los efectos secundarios. Es probable que se hubieran terminado los suministros, pero hay una que estoy resaltando, que no hayan conseguido el método más adecuado a sus necesidades. Entonces, muy probablemente muchas de nuestras mujeres, la mayoría de ellas, no van a estar en condiciones de tomar una decisión de cuál es el más adecuado. Ellas van a decir cuál es el que más les gusta, cuál es el que más le atrae, cuál es el que mejor han oído hablar, pero muy posiblemente no tienen todos los criterios de juicio para decir cuál es el más adecuado. Recomendación de Organización Mundial de la Salud. Para encontrar y utilizar el método más adecuado, el usuario necesita buena información y a menudo también precisa que lo ayuden a considerar las distintas opciones. Y aquí no estamos vulnerando la autonomía de los pacientes. Acá estamos tomando la decisión lo mejor para ellos. Entonces mire que aparece un choque. Aparece un choque de posiciones que ustedes, entonces solo les pongo dos ejemplos, pero fue muy claro cuando en esa primera pregunta les decíamos usted cómo enfoca, usted qué propone para esto. Algunos que proponen una autonomía total de la mujer, otras personas que promueven el más efectivo. Acá tenemos que reconocer, hay poca información científica para definir cuál de esos dos enfoques es el más efectivo, cuál de esos dos enfoques es el que a la larga nos va a llevar a menos embarazos no deseados. Pero entonces, ¿qué sucede con las mujeres? Nosotros como proveedores estamos pensando por ellas y resulta que mire lo que se ha evaluado. La mitad de ellas quieren tener ellas la decisión en sus manos, pero otra mitad quiere que le ayudemos, otra mitad quiere que sea el proveedor. Cuando estas mujeres dicen que ellas quieren decidir, ahí siempre habrá un aspecto central que es qué tanta información introyectó, qué tanta información entendió, si fue capaz de dimensionar riesgos y beneficios. Y aparece entonces una propuesta de tomar decisiones compartidas. Entonces ya acá va a exigir de aquellas personas que están dejando al libre albedrío de las mujeres la toma de la decisión, va a exigir de ellos un mayor compromiso. Van a tener que contribuir a una elección bien informada, van a hacer una consejería dirigida y hay que integrar todos estos elementos. Ahí es donde ya viene la experiencia de cada persona en el manejo de estos temas, en el conocimiento que tenga de los criterios que hacen favorecer uno, de pronto no favorecer otro, identificar cuál es la realidad, porque es que siempre hablamos como un todo, ese método engorda, ese método produce sangrado, ese método falla, y resulta que no siempre es así. Entonces, ¿qué nos proponen recientemente para cuál es el papel que debe asumir el proveedor? Suministrar información. Pero miren que acá ya nos está exigiendo, hay que facilitar la identificación de las preferencias de la usuaria. Hay que facilitarle, hay que darle luces para que ella pueda definir. Un aspecto bien importante, ¿cuántas de esas preferencias están impregnadas por una serie de mitos, por una serie de desinformaciones que a veces incluso el mismo personal de salud se ha encargado de perpetuar? Entonces nos tenemos que documentar para definir, para proponer qué es lo que más le puede servir. Igualmente hay que coordinar esas preferencias de esa mujer con las opciones que realmente estén habilitadas para ella, las opciones que realmente estén disponibles, las opciones que le hagan menos daño. Y es al final también necesario llegar a una decisión consensuada que sea aceptable para los dos.
Y entonces, ¿qué nos dicen los CDC de Atlanta, que sabemos que dan directrices para los Estados Unidos? A la izquierda tenemos el contenido textual en inglés, a la derecha les hago la traducción. Se anima a los proveedores a presentar información sobre los posibles métodos reversibles de anticoncepción utilizando un enfoque escalonado. Es decir, la presentación de información sobre los métodos más eficaces en primer lugar, antes de presentar la información sobre los métodos menos efectivos. Yo lo he planteado, esto no es de un buffet, esto no es de abrir un buffet y tenga ahí y usted escoja todo lo que quiera. No, yo que estudié bastantes años, que he leído de este tema, que he enfrentado pacientes, que he vivido la anticoncepción, le recomiendo a usted que lo mejor es. Si adicionalmente la paciente viene es porque tiene una necesidad de no quedar en embarazo, pues hombre, es lo más lógico empezar con este enfoque escalonado, que como pueden ver ustedes, es un enfoque relativamente nuevo del CDC de Atlanta. Esto es un cambio de pensamiento en los Estados Unidos con respecto a esto, que esperemos que en la medida en que allá coja más auge, nos afecte también a nosotros y nos lleve a estas decisiones. Acá tenemos dos informes de un programa muy eficiente, muy efectivo que hubo de anticoncepción y que todavía está corriendo, donde lo que se quería era evaluar la aceptación de las mujeres con un proceso estructurado de asesoría para la elección del método. Ese es el estudio Choice. Y entonces acá dentro del estudio Choice, ellos lo leo textual, el Choice, entonces ellos nos dicen, nos dan unas directrices de cómo entrenaron a ese personal de salud que estaba asesorando a estas mujeres. Entonces se parte de generar empatía. Hay que preguntar, y en esto ustedes fueron bien enfáticos en la resolución de los casos, se vio que había un énfasis en trabajar esto, hablar de los métodos en contexto de cada una de esas mujeres, no en abstracto, no de presentárselos todos a un igual nivel, sino en un contexto, ayudar a decidir, explicar mecanismos, efectos, evaluación en consulta telefónica, y había adicionalmente otras ayudas, folletos sobre los modelos de los métodos que vamos a ver un poco más adelante, información con base en la evidencia, los que somos convencidos de este tema de la evidencia. Entonces, si tenemos información científica sólida que nos ayuda a tomar las decisiones, tenemos que aprovecharla. Disipar mala información y mitos. Acá vemos un tema que ya les había insistido al principio, inicio inmediato del método. No es cuando venga la menstruación, no es cuando me traiga exámenes, es hoy mismo. Y acá algo que vamos a retomar más adelante, porque le vamos a hacer bastante énfasis al segundo caso que teníamos de discusión. Acá hay que eliminar consentimiento de los padres. Y entonces una tablita que todos conocemos, que todos hemos visto en todos los textos que leemos, Organización Mundial de la Salud lo distribuye en todos lados, pero parece que a veces no hiciéramos caso a ellos. Nos presenta cuál es la efectividad de los métodos en la vida real, que es lo que se llama uso típico, la efectividad que se da con el uso perfecto, la eficacia, que como pueden ver ustedes en muchos casos es bastante diferente. Una cosa es lo que queremos, otra cosa bien diferente es la realidad. Y también en la última columna vemos a la larga cuántas mujeres continúan con el método, y me interesa más es esta. Entonces vemos cómo los métodos de larga acción no solamente tienen una efectividad, es decir, uso típico en la vida real, bastante similar o igual a lo que es el uso perfecto, y adicionalmente tienen una mayor continuidad a largo plazo. No están combinando lo que queremos. Y acá es un llamado de atención, porque resulta que nosotros creemos que a todas las mujeres que les mandamos anticonceptivos orales combinados, todas van a seguir con ese método, y resulta que muchas de ellas están abandonando. Aquí estamos hablando que al cabo de un año
ya tenemos un 32%, es decir, una de cada 3 que ha abandonado el método y nunca vino a pedirnos permiso, nunca nos dimos cuenta. Situación contraria a lo que vemos con los dispositivos o con los implantes, donde las continuidades a largo plazo son mucho mejores. Y estamos viendo que esa efectividad, las fallas son muy poquitas. Estamos viendo, por ejemplo, con un dispositivo de cobre como de 1000 mujeres a una le falla. Cuando estamos hablando de anticonceptivos orales, de 100 mujeres le falla a 8. Es decir, de 1000 mujeres le va a fallar a 80. Pasar de una falla a 80 fallas en 1000, eso se nota. Eso se nota en las comunidades. Y entonces, ¿cómo se le explica esto a las mujeres? Este es el diagrama que propone desde hace varios años Organización Mundial de la Salud. Algunas personas lo tienen en sus rotafolios dentro de la consulta. Cómo le va mostrando de una manera gráfica a las mujeres la efectividad de este método. Y esto no sale porque a un graficador se le ocurrió que este es el más bonito. Hay experimentos con varias de estas tablas para identificar en las mujeres de la vida real cuál es la tabla que más comprenden, cuál es la que ellas logran sacar mayor información. Hay unas que lo presentan en horizontal, otras en vertical, y resulta que esta ha sido la que ha ganado sobre todas las otras. Nos está mostrando en la parte inferior cuáles son los menos efectivos, le está diciendo un número de embarazos por cada 1000 mujeres, arriba los más efectivos, mostrando cuántos embarazos hay. Y ahí el abanico. Entonces, aunque parezca algo tan simple, el hecho de utilizar esta tablita ha mostrado cómo las mujeres toman unas decisiones más informadas y más adecuadas. Y entonces en el estudio Choice que les mencionaba, al momento de eliminar esas barreras, al momento de asesorar a las mujeres, específicamente en el grupo de adolescentes, pueden ver las edades, mujeres de 14 a 17 años, mujeres de 18 a 20 años, como la mayoría de ellas, adecuadamente asesoradas, optan por los métodos más efectivos, los métodos de larga acción, los implantes, los dispositivos. Y entonces esto es tumbar un mito, es tumbar el mito de que las adolescentes no pueden utilizar un dispositivo intrauterino o que un implante para ellas no es lo más adecuado. En nuestro medio, afortunadamente, el implante se ha posicionado bien con la adolescente, falta que logremos uso del dispositivo de estos niveles. Bueno, requisitos para iniciar. Entonces va como un primer mensaje, hay que iniciar el mismo día en que la paciente consulta. Debemos idealmente empezar presentando los métodos de larga acción más efectivos. ¿Y qué hay que pedir antes de iniciar el método? Mire lo que ustedes proponen. Y como ustedes, que son profesionales, que todos los días están trabajando, mire las posiciones tan contrarias que tienen ustedes. Le ordenaría una prueba de embarazo, citología, directogram para la inserción. Pediría una citología antes. A una de las pacientes decían que solicite la mamografía de control para poder definir. Otras personas tienen una posición bien liberal. El profesional no tenía que esperar el primer día del ciclo. Para iniciar un método no siempre es necesario esperar el día de la menstruación. Y estamos hablando de profesionales de la salud de la ciudad de Medellín, muy posiblemente egresados de las mismas universidades, trabajando en instituciones muy similares, con posiciones bien contrarias. Definitivamente una de las dos posiciones tiene que estar equivocada. Y ahí tenemos que empezar a construir, a reconocer que es posible que hemos estado haciendo cosas por tradición y que haya formas mejores de hacerlo. Este es el tercer documento de Organización Mundial de la Salud. Entonces ya hemos hablado del conocido criterio de elegibilidad, ya hablamos del manual de proveedores. Este es el tercero, recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. En su segunda edición, la pregunta 30 dice: ¿qué exámenes o pruebas de rutina deben realizarse antes de proveer un método anticonceptivo?
Si me han seguido, creo que ya deben tener la respuesta. Cuando miramos la citología, acá ustedes ven un cuadrito bien pequeñito, pero nos comprende. Arriba, en la primera fila, los diferentes métodos. En la primera columna nos presenta la posibilidad de exámenes que tenemos. Y en el recuadro central nos presenta unas categorías, donde clase A es esencial y obligatorio en todos los casos. Si ustedes miran, solamente tenemos 3A. Solamente hay 3 exámenes obligatorios para la anticoncepción. En las usuarias de dispositivo intrauterino, hacer un examen pélvico genital, descartar infecciones de transmisión sexual, y para la mujer que vamos a llevar a una cirugía, buscar la presión arterial. No hay ningún otro examen necesario para iniciar anticoncepción. Acá van a ver que para la presión arterial, acá no nos aparece clasificado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Vea, si definitivamente no tiene ninguna otra alternativa, es imposible tomar la presión arterial, no importa, empiece anticonceptivos orales o empiece inyectables, no vaya a diferir por tener una presión arterial. Tan pronto tenga oportunidad, la toma y la controla. Si se dan cuenta, todo el resto son C. ¿Y qué significa C? No contribuye en forma significativa al uso seguro y eficaz del método anticonceptivo. Y aquí cae la famosa citología y posiblemente les va a caer los exámenes de sangre y les van a salir, acá tenemos las de infecciones de transmisión sexual, las tamizaciones de VIH. Entonces yo sé, y me adelanto, yo sé que la norma colombiana para ustedes es totalmente contradictoria. Soy consciente. En estos momentos les digo, esa norma está equivocada, posiblemente la tengan que cumplir porque si no el proceso de auditoría los va a castigar por eso, pero no modifica la seguridad, no le da más seguridad al método ni más efectividad. Pero la norma les dice que en toda consulta de planificación hay que revisar mamas, hay que hacer exámenes genitales. Y ya eso está medido en el mundo y se sabe que eso lo único que logra es aburrir mujeres y que ellas salgan a la calle a hablar mal a sus otras amigas diciendo no vaya allá, que le revisan los senos, le hacen exámenes vaginales, la examinan, pasan por todo ese pudor. Entonces acepto, la norma es contradictoria, la deberían pensar en algún momento, porque si decimos que estamos aplicando normas de Organización Mundial, deberíamos cumplir todo. Es más, una actualización que hay, invito a que todo el que la tenga la mire y se va a dar cuenta que tienen un cuadrito igualito a este y unos reglones más abajo diciendo todo lo contrario a lo que esto dice. Bueno. Vamos a hablar un poco del criterio de elegibilidad de OMS, su interpretación. Esta es una observación que hace alguien durante la evaluación de los casos. No tendría en cuenta los demás métodos porque no se consideran la primera opción según los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial para planificación. Quiero llamar la atención. Los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial no le dicen a usted nunca cuál es la primera opción. Y entonces vemos que en una de las preguntas del pretest, cuando decimos el hecho de que sea categoría 1, eso significa que es la primera opción anticonceptiva para ellas, vemos que de nuestro grupo con el que estamos trabajando, casi la mitad están confundidos en ese concepto. Si eso fuese así, entonces diríamos que la primera elección para todas es el preservativo, porque si ustedes miran, el preservativo es categoría 1. Esa categoría de la Organización Mundial de la Salud de lo que le está hablando es del método con respecto a su seguridad con esas mujeres, no que sea una categoría para elección. No quiere decir que haya que preferir la 1 sobre la 2. Muchas veces tendremos que preferir la 2 sobre la 1. Invito a que lean bien ese concepto, vuelvan y lo miren, porque con esto estaríamos incurriendo en que muchas veces le estaríamos aportando a mujeres el método menos efectivo para ellas. Bueno, acá detecté bastantes todavía persistencia de
dudas de ustedes con respecto a los dispositivos intrauterinos, dudas que muchas veces se convierten en mitos que estamos perpetuando y que se vuelven barreras en contra del método. ¿Qué fuente les voy a compartir? Ya personalmente hemos hablado con algunas personas de ustedes. Les vamos a compartir para que ustedes luego transmitan esto a los médicos con los que trabajan, que a veces son quienes incurren en este primer error. ¿Cuál es la fuente para estas aseveraciones que van a ir leyendo en cada uno de estas diapositivas? Es la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos del Canadá el año anterior, donde nos habla de las mejores prácticas para reducir al mínimo el riesgo de una infección con la inserción de un dispositivo intrauterino. Como ven ustedes acá, no se necesitan directogram de flujo ni citología para evaluar las infecciones de transmisión sexual. Con la historia clínica y el examen físico es suficiente. No es necesario solicitar directogram como un requisito para insertar el dispositivo. Miren esta que puede ser aterradora para muchas personas. Las mujeres de alto riesgo se les debe realizar el examen de laboratorio previo a la inserción, pero no es necesario retrasar la inserción hasta contar con los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Si usted ve a la paciente, tiene un flujo, usted toma el examen de flujo, aplica el dispositivo, toma los teléfonos de esa paciente, la compromete a que vuelva. En 2 días que tenga el resultado de su laboratorio, en ese momento le puede enviar el tratamiento para la vaginosis, para la tricomona, para la gonorrea, para la clamidia, y eso va a hacer que el riesgo de esa mujer de tener una enfermedad pélvica inflamatoria se vuelva igual al del resto de mujeres que no tenían esa infección. Insisto, sé que es muy duro para la cabeza de muchas personas oír esto, pero eso es lo que está probado. Vaginosis bacteriana que nos dimos cuenta que estaba preocupando mucho. No es necesario buscarla. Una mujer que esté asintomática no es necesario hacerlo. Algo que para muchas personas igualmente puede ser motivo de controversia: el dispositivo es efectivo y seguro en mujeres que usted tenga confirmadas con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. La enfermedad pélvica inflamatoria es una de las eventuales complicaciones que tenemos con el dispositivo. Sabemos que la mayor parte de ellas se presentan en los primeros 20 días después de la inserción, muy posiblemente porque en algún momento violamos alguna de las recomendaciones de técnica séptica. Si esa enfermedad pélvica inflamatoria no cumple criterios de gravedad, es decir, como podemos considerar leve o moderada, podemos mandar el antibiótico como tratamiento ambulatorio y dejar ese dispositivo in situ. Si consideramos que es una mujer con una EPI grave, entonces para EPI grave el médico tiene unos criterios para definirlo: cuánto es la sensibilidad, la masa, la fiebre, el compromiso del estado general. En ese caso, la paciente, si es grave, es obligatorio hospitalizarla. Si alguien dice grave y la va a tratar ambulatoria, está entrando en una contradicción. Entonces, si se compromete a decir que es grave, se hospitaliza y es necesario suministrar antibiótico, dicen algunos, hasta 72 horas antes de proceder a retirar el dispositivo. No se puede retirar el dispositivo antes de suministrar el antibiótico. Y no se puede hacer porque resulta que eso genera una bacteriemia que puede llevar a esa paciente a una infección sistémica. Adolescentes. El dispositivo se puede considerar como una opción de primera línea en adolescentes, dice la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá. Un país desarrollado, un país con plata, es decir, no es que estén pensando por pobreza, por acomodarse a algo, es porque lo ven como una alternativa realmente viable. No es necesario utilizar antibióticos profilácticos en ninguna mujer que le vayan a aplicar el dispositivo. Esta es una, ya me enteré por ustedes, una moda en una de nuestras EPS y PS, el actinomices, y entonces esto lo tenemos que trabajar a todos los niveles. Lo van a trabajar ustedes, nosotros desde hacer vamos a hacer gestión con esto.
Acá ya les cambié de fuente. Este es el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en su boletín, en sus guías del año 2011 con respecto a los dispositivos intrauterinos. Una mujer a quien le aparezca una citología con actinomices, es decir, que en la citología se vean estas células algodonosas, no es indicación para ningún tratamiento, mucho menos es indicación para retirar el dispositivo. Esos dispositivos que han estado retirando por orden médica en esta institución han sido errores médicos. Ahí estamos contribuyendo a los embarazos no planeados, estamos cambiando un método que es bueno posiblemente por otro que no lo es tanto. Y resulta que la actinomicosis es supremamente infrecuente. Este gran absceso algodonoso en la pelvis es 1 en 100.000. Es decir, le vamos a retirar dispositivo a 100.000 supuestamente para prevenirle a una, con un gran agravante. No se ha demostrado que retirarlo o tratarlo disminuya ese riesgo. Conclusión, no se debe retirar el dispositivo en presencia de actinomices. Cuando ya tenemos el proceso infeccioso real, la actinomicosis, pues igualmente se inicia el tratamiento, luego se retira ese dispositivo. ¿Qué más nos dicen los americanos? La T de cobre es el método más efectivo de anticoncepción postcoito cuando se utiliza dentro de los 5 días siguientes a la relación. Más efectivo que cualquier método que ustedes quieran utilizar hormonal. Si tuviéramos oportunidad de suministrar un método de anticoncepción de emergencia a todas las mujeres, debería ser ese dispositivo intrauterino, con una inmensa ventaja. Una vez aprovechada la situación coyuntural para esta mujer, es posible que quede más motivada y se le puede dejar como método a largo plazo. Obvio que de aquí excluiríamos las mujeres que son fruto de una violación, porque en ese caso sí se recomienda. Y como ven ustedes acá, tengo una aclaración. Ese dispositivo se puede extender tranquilamente hasta 7 días poscoito y se puede extender incluso hasta 10 días después del poscoito si uno más o menos pudiera hacer cuenta de que no han transcurrido más de 5 días de la ovulación. Acá tenemos que hacer una claridad. Estamos hablando de anticoncepción poscoito, estamos hablando de que muchos de estos van a prevenir, la inmensa mayoría de ellos van a prevenir una fertilización, van a impedir que un espermatozoide penetre un óvulo. Algunos de esos dispositivos, la minoría, van a impedir que haya una implantación. Y acá siempre lo planteamos en los mismos términos. ¿Qué defino yo como aborto? Para definir, y tengo que respetar las creencias religiosas de todas las personas. Si una persona está convencida de que un aborto es impedir la unión entre un espermatozoide y un óvulo, que lo impide con un condón, que lo impide con una eyaculación por fuera de la vagina, entonces a esa persona hay que respetarle porque ella está pensando que está impidiendo una vida. Si ya la persona piensa que un aborto, como se define clínicamente, es el desprendimiento después de que haya una implantación, acá no pudiéramos hablar de aborto, pero esto está matizado por esas creencias respetables que tenemos todos los seres humanos. El embarazo ectópico, que también fue otra de las preguntas del pretest, entonces miremos en general, de 1000 mujeres sin anticoncepción voy a tener entre 1 a 5 con embarazo ectópico por año. Cuando tienen dispositivo se disminuye el riesgo de ectópico. Entonces vamos a mirarlo con numeritos. Si yo tengo 1 millón de mujeres sin planificación en un año y el 97% se embarazan, que es la realidad, 970.000 embarazos en un año, si tengo una incidencia de un 1% entre los ectópicos, al año en este millón de mujeres tengo 9.700 ectópicos. Si ese mismo millón de mujeres les aplico un dispositivo con fallas de solo 1 de cada 100, no voy a tener 970.000 embarazos, sino solo 10.000 embarazos. Si acepto que de todas formas ya
Además, las que se embarazó con el dispositivo, si le aumenta el riesgo de que se implante ectópico, voy a tener en un año por cada millón 1000 ectópicos. Es decir, si no planifican 9700 ectópicos, si planifican con dispositivo 1000 ectópicos. Conclusión, el dispositivo intrauterino, por el simple hecho de proteger que no haya embarazo, protege contra el embarazo ectópico. Sin embargo, hay que tener la claridad. Si a mí me llega una mujer hoy en embarazo que no está planificando, la probabilidad de que tenga un embarazo ectópico es supremamente bajita. Dijimos que de 1%. Sin embargo, si yo sé que tiene un dispositivo y a pesar de ese dispositivo se embarazó, ahí sí aumenta el riesgo de que ella tenga un ectópico. Difícil de entender, parece un trabalenguas, pero cuando lo miramos de esta manera, posiblemente es más claro. Ese aumento de 20 veces que hablamos se traduce en 1000 contra 9700. De todas formas, independiente de los números, la conclusión grande es no lo aumenta, sino que lo disminuye. ¿Qué encontramos con los implantes? Pues a ver, con los implantes realmente se detectó pocos mitos, se vio como que tienen una buena aceptación, una buena tolerancia mental ustedes a ellas. El problema que todos conocemos, que todos hemos vivido, que todos hemos sufrido, es el manejo del sangrado irregular que produce por ser un progestágeno. Y entonces, definitivamente también ustedes lo tienen supremamente claro, lo expresaron en sus opiniones, el método más efectivo para garantizar que esas mujeres continúen con el método a pesar de esos sangrados es haber recibido una adecuada asesoría y un acompañamiento. He visto muy bien este proceso de asesoría, a veces es como debe ser, mostrando la realidad, a veces no tanto en el acompañamiento por las dificultades que tienen las pacientes, las mujeres, para acudir a las consultas. Tengamos muy claro, tenemos alternativas farmacológicas para lograr un control temporal y a corto plazo del sangrado, es decir, para suspender este sangrado que tiene esta mujer el día que está consultando y los próximos días, pero al mes, a los 2 meses, a los 20 días puede recurrir. Los tratamientos farmacológicos que mandamos no los hacemos con la intención de mejorarlas a largo plazo. Y entonces por eso es que podemos decir que en un mismo periodo, en varios meses, podemos repetir varias veces los tratamientos farmacológicos que ya hayan sido efectivas para controlar un sangrado. Lo tienen ustedes muy claro, la alternativa de los anticonceptivos orales combinados, el que está realmente evaluado en los ensayos, en los estudios, es el de macrodosis. Sin embargo, la utilización de la microdosis también ha mostrado efectividad. Nosotros no tenemos disponible estradiol, es un estrógeno. Se ha probado, algunos han probado los estrógenos equinos que se usan para la menopausia. No hay mucha información, no hay mucha evidencia de ellos, pero en determinados momentos se puede usar. Antiinflamatorios no esteroideos, tenemos el ibuprofeno, el mefenámico, celecoxib, usados el número de veces que corresponda durante 5 días. Ibuprofeno, la claridad que muchos de los estudios hablan de 800 miligramos, no hay problema en dar los 800 miligramos 3 veces al día, pero igualmente hay quienes han encontrado que el ibuprofeno, independiente de para qué se mande, con 400 es suficiente, y a veces consideran que dar más dosis puede ser insuficiente. Pueden probar dosis bajitas, si no hay respuesta, pensar que es por dosis y aumentarlo, pudiera servir el famoso mefenámico, el celecoxib, 2 veces al día. Tenemos medicamentos para que ustedes les recuerden a sus médicos acompañantes. Hablo de ustedes porque la mayoría del grupo son profesionales de enfermería. Les recuerden que existe el ácido tranexámico, que lo pueden usar 1 gramo, 2 tabletas cada 12 horas por 5 días. Recordarle a este médico que si tiene acceso de buscar un tamoxifen, que se haga ese esfuerzo, tamoxifen 10 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y tenemos como última alternativa, antes de pensar en retirar, usar doxiciclina, con intención de estabilizar ese endometrio. Esto tiene su respaldo en diferentes fuentes. Actualmente esta la acceden ustedes por varias bibliotecas UpToDate, y allí esto lo están actualizando frecuentemente. O sea que tenemos alternativas más allá de anticonceptivos y antiinflamatorios, ocasionalmente los estrógenos. No pongo acá otras porque no tienen mucha prueba. Vitamina E
vitamina C, cuando se ha estudiado no se ha mostrado mayor efecto. Algunos han propuesto usar minipíldora, levonorgestrel, pero es dar más de lo mismo para un endometrio que está atrófico. No ha tenido muy buena respuesta. Hay quienes anecdóticamente utilizan Depo-Provera, lo sabemos, todos lo hemos oído. Yo siempre digo, si la usa es como bajo responsabilidad, porque eso no está evaluado cómo va a actuar un progestágeno del implante a largo plazo más una megadosis del mismo progestágeno. ¿Qué más hay que pensar? Siempre pensar que esta mujer que está consultando por sangrado uterino a consecuencia de que tenga un implante pudiera tener otras condiciones. Dependiendo de la edad, pudiera tener un mioma, pudiera tener un pólipo endometrial, pudiera tener una endometritis, excepcionalmente, si es de mayor edad, pudiera tener un cáncer de cuello. Esos los tenemos que pensar y hay que descartarlos clínicamente. Y aunque los implantes son los métodos más efectivos de todos los que existen, también existe la posibilidad de que haya habido una falla. Vamos a hablar un poco de los casos que vimos y el énfasis lo vamos a hacer en este, porque fue donde vimos más divergencia. Les decía que el primer caso era una reflexión para que miremos cómo una mujer, que fue un caso de morbilidad extrema grave en la ciudad de Medellín, se va para su casa nuevamente sin anticoncepción. Anticoncepción que le habían negado de una manera no justificada antes de tener ese embarazo no planeado. Y todos los manejos que ustedes vieron y que supieron identificar supremamente bien en esa situación. Posiblemente algunos de los conceptos se verán allí. Miremos este caso de la niña de 13 años y ustedes, nuevamente lo mismo, de la misma ciudad, las mismas universidades, el mismo país que pensaban. Es muy importante saber si los padres de la niña tienen conocimiento de la asistencia a la consulta de la niña, ya que el código del menor es claro y la niña es menor de 14 años. Antes que nada se solicita acompañamiento de un mayor responsable con mayúsculas sostenidas, es decir, con énfasis. Se le debe informar que una relación sexual en menores de 14 años es considerada abuso sexual y debe ser reportada. Por otro lado, debe ser autorizados por sus padres o una persona mayor. Sin embargo, no se le puede negar la asesoría en planificación familiar. Ya vamos viendo una posición de pronto más negociadora. La asesoro porque es una realidad. Si usted está pidiendo anticoncepción es porque ya la necesita, pero todavía seguimos pensando. Y venimos a posiciones como estas. Primero los felicitaría por haber tomado la decisión de ir primero a la consulta y por haber ido juntos. Comparto esa opinión. Luego de saludar y presentarme, y esto lo pongo como ejemplo porque vi como esa actitud y ojalá sea la actitud que tengan en la vida real, que no sea solamente en el papel, realizar una anamnesis y mostrar intereses por ellos como adolescentes, felicitarlos por acercarse a solicitar este servicio. Miren dos posiciones totalmente contradictorias. No le doy nada porque usted no puede, yo pienso en la ley, su papá, y otras personas diciendo todo lo contrario. ¿Qué nos dice la ley? Ahí tienen, está citado desde uno de los primeros documentos que les compartimos, los tienen. El menor no carece totalmente de autonomía. Sus criterios no solamente deben ser considerados, sino respetados. Esta niña está solicitando un servicio. ¿Qué nos dice el Ministerio de la Protección Social en respuesta a algunos derechos de petición que les han puesto con respecto a este tema? Nos dice que la edad es simplemente una guía, pero eso nunca es absoluto. La edad es muy relativa con respecto al desarrollo mental. Y hay personas muy jóvenes con gran capacidad de autodeterminación, hay otros mayores que no los tienen, y aparece el centro de estudio de todo esto. Puede que entre en imprecisiones, pero se lo debemos a Carlos Gaviria, que nos trae a este país el libre desarrollo de la personalidad, con lo cual se han reivindicado muchos derechos para muchas personas que antes se los teníamos negados.
¿Qué nos dice? El simple hecho de que esta mujer, de que esta niña menor de 14 años acuda de manera libre, autónoma, haciendo uso de unos derechos universales que ya se le da al menor, denota un grado tal de madurez intelectual y emocional que ya usted está con eso autorizado a asumirlo como tal, a no exigir por ningún momento la presencia de un mayor y a tomar decisión con ellos. Si usted hace lo contrario, usted está yendo contra la ley de leyes de este país. Entonces, si los adolescentes pueden tomar la decisión de ejercer su sexualidad, también pueden tomarla sobre cómo hacerlo. De una manera responsable. Esta menor de 13 años se está comportando de una manera más madura que muchas otras mayores. También nos llama la atención el Ministerio sobre eso. ¿Y qué nos dice la guía, la norma del Ministerio? Usted está obligado a darle información, a aconsejarla, y no solamente a eso, a elegir con ella y a suministrarle el método, suministrarlo. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar los adolescentes? Los adolescentes son unos individuos distintos. Y entonces me gustó esto que puso alguien de ustedes en el foro. Cuando usted a un adolescente le dice no se monte en la moto que se va a estrellar, ese adolescente lo que entiende es todo el mundo se estrella, yo no. El día que usted le dice no se meta al mar, él dice todo el mundo se ahoga menos yo. El adolescente es inmune a todo. Entonces el hecho de enfrentarlo a la realidad no solamente lo lleva a pensar a él, sino que le va a ayudar a tomar la decisión más correcta. Él va a tener que pensar qué va a pasar si tiene un bebé. Ya no es piense en abstracto que le va a pasar al otro, no, venga, vamos a hacer el ejercicio de qué harían ustedes con eso. Con esa misma niña adolescente, miren, y acá por eso traje el caso. ¿Qué dijeron ustedes cuando les propusimos que lo asesoraran? Algunos dijeron, aplace la necesidad percibida de iniciar la vida sexual. Yo no sé quién después de que ya diga voy a iniciar, sea capaz de controlarse simplemente porque le digan eso no es bueno. Si todo el mundo sabe que eso es muy bueno. Si no fuera bueno, no lo harían los adultos. Segundo, es una usuaria que por la edad debe hacerse énfasis en sexualidad segura con el uso de preservativo. Entonces vamos a recomendar el método menos efectivo para que esta muchachita vaya a engrosar la lista negra de las adolescentes embarazadas. Entonces empiezan a aparecer las otras apreciaciones. No me inclinaría por ningún método, le daría a conocer todos los métodos, acción, forma de uso posibles, para que la pareja de 13 y 15 años tome la que crea su mejor decisión. 13 y 14 años les entrego a ellos la decisión. Acá empezamos a decir, ¿con qué le gustaría planificar? ¿Con qué criterio la niña de 13 años nos va a decir con qué quiere? Posiblemente lo que le oyó a la tía, a la mamá, lo que ha visto. Y entonces el personal de salud diría, y haría énfasis en este método y en el uso del condón. ¿Qué otra posición dijeron? Bueno, el principal método existente para prevenir el embarazo no deseado en la adolescente, el Yadel. Otra persona dijo el Implanón porque es un método de larga duración. El otro dice, aconsejaría el implante subdérmico ya que es un método seguro que no depende de la constancia. ¿Qué dijo otra persona? La primera alternativa es un DIU más condón, pero otra dijo la inyección mensual y otra dijo los anticonceptivos orales combinados, y otra dijo no solamente combinados sino en lo más bajita dosis, y otra dijo solo progestina, es decir, mini píldora, y otra dijo inyectable trimestral. Es decir, personal de salud, tengo como 9 posiciones distintas ahí. Definitivamente alguien ahí tiene que estar equivocado. Todo el mundo no tiene la razón. Esto es una propuesta de Oregon en Estados Unidos. La pregunta clave, ¿cuántos años quiere proponer una gestación? Y entonces resalto
se me fue entonces la preguntica, ¿dónde está? Sí, entonces la pregunta que nos propone Oregon es: ¿te gustaría estar en embarazo en el próximo año? Esto lo propone Oregon. Una de las personas asistentes al foro espontáneamente en su evaluación de esta adolescente pregunta: ¿cuántos años quiere posponer una gestación? Puede que entre en imprecisión, posiblemente no fue en la menor sino en otra, pero mire la pregunta clave. Si esta niña nos dice que quiere posponer la gestación 10 años, hasta los 23 años, eso nos cambiará. Entonces en Oregon trabajan con respecto a esto. Ustedes pueden ver los resultados que han tenido. Dice, como estamos tan ocupados, no tenemos tiempo para la consulta, preguntemos esto y esto nos dirige a la anticoncepción. Acá entonces una propuesta que esto siempre lo digo, esto es una organización mental mía, esto no está probado, esto no ha demostrado que sea mejor que cualquier otra, simplemente es cómo me organizo yo mentalmente para asesorar en anticoncepción. Si la mujer que no aplicaría para esta de 13 años me acepta un método definitivo, ya no quiere más hijos, de una vez, a quirúrgico, independiente de edad, independiente de paridad, si hay adecuada madurez de la pareja, están tomando la decisión en un momento que estén en condiciones de tomarlo. Si me dice que no, yo siempre me pregunto, ¿tiene contraindicación para el dispositivo intrauterino? Por convencimiento de que es el que menos efectos secundarios sistémicos tiene, porque es efectivo, porque es de larga acción, porque es costo efectivo. Si la paciente me dice, si encuentro que no hay contraindicación, lo siguiente que me pregunto es cómo son sus menstruaciones. Abundantes y con cólico. Si no son abundantes y con cólico, como son la mayoría, recomiendo una de cobre. Si la paciente sí tiene eso, una menstruación abundante y dolorosa, tengo la opción de un endoceptivo. El endoceptivo, en ocasiones dentro del post con un CTC, se puede sustentar. Pero igualmente tengo una alternativa para ella, si no tengo opción a ese endoceptivo, y es que me puedo ir a un implante subdérmico. Estos implantes subdérmicos los puedo usar si no me aceptó por esta vía, o si de entrada yo había llegado a la conclusión de que tenía una contraindicación para el dispositivo. Si esta mujer no me aceptó la vía de los dispositivos, no me aceptó la vía de los implantes, me pregunto si hay contraindicación para los estrógenos. Si tiene contraindicación, acetato de medroxiprogesterona o la minipíldora. Si no tiene, entonces anillo, parche, oral combinado o parenteral combinado. Entonces acá yo declaro mi convencimiento de esto. Los métodos en que primero pensamos para mí están muy abajo en este escalafón cuando yo a todo esto le mezclo efectividad, continuidad. Ya ustedes plantearon por ahí que era costo-efectividad, no le voy a hacer mucho detalle. Acá están con los signitos cada uno de los métodos. Cuanto más esté a la izquierda ese método, quiere decir que se está gastando menos plata a largo plazo, y cuanto más arriba esté en la escala, quiere decir que es más efectivo. Entonces tenemos que el más costo efectivo es dispositivo intrauterino, dispositivo intrauterino. Esto es un análisis para unos países donde estos dos dispositivos valen exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que nuestra T de cobre vale muchísimo menos, y este análisis lo hicieron a 5 años, y nosotros sabemos que nuestra T de cobre dura 10 años. Si yo este análisis lo hago a más de 5 años, no hay ninguna duda que el que gana con todo es la T de cobre. Y por acá tenemos otros métodos que van mostrando ese perfil. Y entonces dentro de esta costo-efectividad, ahí está incluido todo. Esto no es solamente plata. Aquí están incluidos los efectos secundarios y tratamiento de ellos, las fallas, las complicaciones por las fallas, y a la larga se nos perdió por acá porque quedó en blanco. Lo que es más barato que un condón, a la larga sale muchísimo más caro. Me devuelvo entonces con este esquema general
enfoco yo muchas de estas pacientes para comprometerme con la niña de 13 años, como sé que no tiene contraindicación, a pesar de ser nulípara, a pesar de ser adolescente, en ella yo puedo considerar una T de cobre. La mayoría de ustedes se fueron por un implante y muchas personas se fueron por estos métodos. Esto en algún otro momento lo podemos profundizar más, el porqué de esos detalles, igualmente cuando profundicen más en las lecturas que les está planteando pudiera ser. El segundo tema que quiero tratar de estos dos casos para que pasemos a una interacción con ustedes es un detalle de la paciente con la hipertensión arterial. Pudiéramos decir que fue bastante aceptable el manejo que dieron de esta paciente con la hipertensión, en general muy acertados los juicios, muy acertadas las recomendaciones que hicieron. Quiero profundizar esto. Los anticonceptivos combinados no son la primera elección para mujeres con factores de riesgo arterial como hipertensión o diabetes, pero entonces entendamos lo que dice acá. No son la primera elección. Hay elecciones mejores. Sin embargo, hay unos matices que algunas personas identificaron en los casos donde uno pudiera decir, ante dos males el mal menor, y si resulta que la paciente de nuestra crónica de una muerte anunciada, lo único que quería era eso, posiblemente cumplía condiciones para haberla dejado con orales, no haberle negado, se hubiera prevenido no solamente ese embarazo, toda la complicación que tuvo y las secuelas con las que pudo haber quedado. Entonces, el Colegio Americano, nuevamente ya se los había mencionado ahora, en mujeres que tengan una presión arterial controlada, con presión sistólica entre 140 y 160, diastólica entre 90 y 100, si no tenemos otras alternativas, podemos utilizarlo. ¿Con qué condición? Vamos a controlar esa presión arterial con estilo de vida, con medicamentos si los amerita, pero simultáneamente vamos a estar vigilando esa presión arterial en el programa de planificación. Cuando esa paciente la detectemos de primera vez o durante su evolución tenga más de 160 en sistólica o más de 100 en diastólica, está totalmente contraindicado. Igual que si la mujer, adicional a la hipertensión, ya tiene algún otro signo, síntoma de enfermedad vascular. ¿Qué sucede con esa hipertensión? Acá estas rayitas están mostrando el riesgo de infarto de miocardio en presencia de anticonceptivos orales combinados. Vamos a ver la mujer que no está tomando nada, no está tomando anticonceptivos, no es hipertensa. Miremos cómo el número de casos por millón, por cada millón de mujeres, miremos cómo es supremamente bajito, incluso en mujeres entre 40 y 44. De cada millón de mujeres que no toman ni anticonceptivo ni son hipertensas, hay 21 casos de infarto. Si yo a esas mujeres les doy anticonceptivos orales, ya esto se me vuelve la rayita amarilla. Miren cómo, aunque no tenga hipertensión, el simple hecho de usar anticonceptivos orales va incrementando el riesgo de tener un infarto, aunque no se fume, aunque no se esté tomando antihipertensivos. De 21 pasamos a 50, al doble. Entonces, a pesar de que estos números son poquiticos, 50 de millón, cuando yo ya hablo de millones de mujeres, se pudiera ver este efecto. Motivo por los cuales uno de tantos, dentro de los cuales están estos eventos cardiovasculares, que una de mis premisas es, cuanto más pueda evitar yo el uso de hormonales con estrógeno, si tengo métodos más efectivos, con más continuidad, que no tienen nada de eso, los prefiero. Cuando tengo una mujer hipertensa,
que no toma anticonceptivos, entonces a esta edad de 40 a 45, miren, ya vamos a tener 128 infartos por millón. Ya esto aquí estamos hablando de que es 6 veces más. Pero si resulta que yo a esta mujer le adiciono a la hipertensión los anticonceptivos orales combinados, miren que estamos aumentando 15 veces el riesgo de ese infarto. Y entonces la cifra mágica, famosa, que hemos conocido toda la vida, de que es que hasta los 35 años manejo cierta tranquilidad y después de 35 años tengo que tener más cuidado con el infarto, con la hipertensión, con los cigarrillos, con los anticonceptivos, proviene de gráficas como estas, que ya se conocen desde hace bastante tiempo. Obvio que no los voy a cansar, pero si trajera la de enfermedad cerebrovascular es similar y la de otras enfermedades cardiovasculares sería similar. Entonces por eso es el límite mágico de 35 años. Entonces si yo tengo una mujer de menos de 35 años con hipertensión, mire que yo puedo estar mucho más tranquilo de usar anticonceptivos orales. Pero si tiene más de 35 años, ahí ya ella empieza este riesgo ascendente. Quiero dejar ahí, como mencionaba, la intención era resaltar, para continuar la conversación con ustedes, sea en estos momentos, unos minutos, sea por el foro, de las inquietudes que salgan a partir de estos conceptos y los que sigan leyendo. Pueden utilizar el chat. Ah, pues esto se incorporó. Oíste, esto que era lo que estaba saliendo letreros y letreros. Bueno, primera pregunta, en conclusión, ¿no se hace necesario exigir el directo IGRAM de flujo para inserción del DIU? Definitivamente no. Si usted tiene dudas que esa mujer pueda tener una infección, toma el directogram de flujo, inserta el dispositivo, busca resultado y la trata en caso necesario. Pero de rutina a todas las mujeres, definitivamente no. Bueno, preguntan por diagnóstico, hallazgo ecográfico de ovarios poliquísticos, y ante ese hallazgo le dijeron que no necesitaba anticoncepción. No, eso no se puede aceptar así. Una cosa es que los ovarios en una ecografía tengan apariencia de ovarios poliquísticos, que va a ser supremamente frecuente. Otra bien diferente es que él tenga el síndrome de ovario poliquístico o síndrome de ovario androgénico. Son dos situaciones. Segundo, aunque la mujer tenga un síndrome de ovario poliquístico, no es 100% infértil. Por lo tanto, todas las mujeres con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, síndrome de ovario androgénico, confirmado no solo por ecografía, sino por todos los otros métodos, aunque tenga ese diagnóstico, si no desea embarazo, es obligatorio que planifique. Esas mujeres se pueden beneficiar de anticonceptivos orales combinados, porque adicional a darle anticoncepción, van a estar controlando ciertos efectos como el estro persistente que las lleva a hemorragias. O igualmente se benefician de un implante subdérmico o un endoceptivo, porque al ser progestágenos le van a controlar la hiperplasia endometrial y le van a prevenir ese riesgo que tienen de cáncer de endometrio a largo plazo o de hemorragias. Y por último, si uno quisiera en ellas poner un dispositivo intrauterino tipo T de cobre, que se puede, entonces se le acompaña con un tratamiento farmacológico para ponerla a descamar el endometrio, ponerla a menstruar mensualmente. Paciente que expulsa el DIU hace varios años, si no está contraindicado, ¿se le puede volver a ofrecer este método? Sí.
no hay ninguna duda, se le puede volver a ofrecer el método. Las causas de expulsión del dispositivo, que de hecho una de las pacientes de los casos se planteó, son muy variadas y no necesariamente se va a repetir el evento. Se puede probar, obviamente que se va a vigilar para estar atento que no vuelva a suceder. Desafortunadamente muchas de las expulsiones son porque el dispositivo de entrada no lo pusimos adecuadamente. Otra pregunta, para mujeres usuarias de hipertensión mayores de 45 años con presión arterial controlada, con uso prolongado de orales combinados, que no aceptan DIU ni métodos de solo progestina, ¿se podría continuar con combinados? Yo esa paciente, esa mujer, porque no es, desde el punto de vista anticoncepción no es paciente, desde la hipertensión sí, yo haría todo lo posible para convencerla de una tubectomía. ¿Qué más está esperando? Que de pronto en algún momento vaya a quedar en embarazo con la edad, más una enfermedad, más unos medicamentos. Segundo, si ella no me acepta eso, yo preferiría cambiarla a otro método de solo progestágeno. Y ahí tengo alternativa de usar implante subdérmico a pesar de la edad. Puedo utilizarle un endoceptivo, o puede usar mini píldoras con todas las precauciones que ya ustedes manifestaron que hay que tener. Puedo intentar con un dispositivo intrauterino, sin embargo, después de asesorarla, usted me está diciendo que no lo acepta, vería por qué no lo acepta, miro a ver si esas barreras se pueden romper. En último caso, puedo acudir a Depo-Provera, y definitivamente ya viene un perfil de riesgo-beneficio. Si ella definitivamente se cierra y por ningún motivo acepta ningún otro método, ¿qué es mejor? ¿Un embarazo en una hipertensa tomando medicamento a los 45 años o un anticonceptivo en esas condiciones? Yo creo que preferiría un anticonceptivo oral combinado. De una vez hago una observación de una diapositiva que no les puse. Es muchísimo más peligrosa, muchísima más peligrosa la mezcla entre hipertensión y fumar que entre hipertensión y anticonceptivos orales combinados. Lo de las preguntas, si quiere enseguida me devuelvo y miramos porque cada una, no, están copiados tal como están, las preguntas para definir lo del embarazo. Ahora si quiere, para yo no perder acá en el chat, volvemos y retomamos la diapositiva, porque le está preguntando es, ¿usted en las últimas 6 semanas tuvo un parto? Sí, entonces está cubierta. ¿Usted venía de tomar otro método? Sí, entonces está cubierta. Una menor de edad que es llevada por su madre para anticoncepción, pero la menor no desea ningún método, pues niega enfáticamente inicio de vida sexual. La madre intimida con demandar en caso de un embarazo de la menor. Bueno, situación compleja, pero ya con los conceptos que nos ha dado la Corte, nos está diciendo, ese menor que es capaz de decir que no tiene vida sexual, que él no necesita, ya está mostrando que tiene un grado de madurez importante y podemos aceptar lo que él diga. Es decir, en este caso hay que respetar la posición del menor. Ir en contra de eso, ya les decíamos allí, es inconstitucional. La madre intimida con demandar, igual que para todos los casos decimos, entonces documentamos supremamente bien el caso en la historia, muy claro que lo que está informando la niña, nosotros no la podemos obligar. Es que, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿La vamos a amarrar y le vamos a poner un implante? No. ¿La vamos a traer todos los días a la fuerza a darle una pastilla anticonceptiva tapándole la nariz como al niño? No, imposible. Ahí diría uno, ¿qué está pasando con esa mamá? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Será su esposo al que le tiene miedo? ¿Será el hermano? ¿Será el tío? ¿Cuál es el problema que esta señora tiene? ¿Cuál es la amenaza que está viendo para una niña que dice que no tiene vida sexual de que vaya a quedar en embarazo? Entonces, en esos casos, bien diferente al caso clínico que planteamos, donde era una decisión de una pareja, debemos pensar en delitos sexuales.
Otra inquietud: ¿los derivados de progesterona en fumadora aumentan el riesgo de trombosis? No. El riesgo de trombosis básicamente lo dan, y de manera exclusiva, los estrógenos. Es decir, todos aquellos métodos que sean combinados. Cuando tenemos una mujer con antecedente de trombosis o con alto riesgo de trombosis, los métodos con derivados de progesterona son de primera elección. Es posible que ustedes hayan visto el inserto, por ejemplo, de un Mirena y van a decir que ahí dice que es contraindicación. Sí, porque es que la casa productora se cubre para que en algún momento no le vayan a hacer demandas. Pero biológicamente, bioquímicamente y por estudios, el progestágeno se puede usar con tranquilidad en ellas. ¿Cuál es la edad límite para usar inyectable trimestral? Si en el POS no está la prueba requerida para descartar falla ovárica, perfil hormonal, teniendo en cuenta efecto secundario amenorrea. Me disculpan, pero esto me va a tocar interpretarlo. ¿Qué será lo que me quieren preguntar? ¿Cuál es la edad límite para usar inyectable trimestral? O sea, estoy asumiendo, es una mujer que ya están pensando que tiene menopausia, pero a la vez pudiera ser que esa amenorrea que tiene sea secundaria a la Depo-Provera. Así la voy a interpretar. A ver, una edad donde uno ya está completamente seguro de que la mujer no está en embarazo, que no se va a embarazar, son 53 años. Ahí está el récord. Uno después de los 50 se tranquiliza mucho. También va a echar mano a otros factores. Si la paciente en algún momento ha referido oleadas de calor, sintomatología perimenstrual, uno pudiera saber. Pero estás ante una situación compleja donde uno pudiera incurrir en el error de suspender y que ahí se le vaya a embarazar, si estás con 42, con 43 años. Entonces yo esa pregunta la tendría que tener en contexto completo de edad, de antecedentes, de síntomas, para poder dar una respuesta más concreta. Sí, aquí nos hacen un aporte, supongo yo que están complementando lo que preguntaban para la mamá que obligaba a la niña, que dándole la oportunidad de que cuando inicie, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si tienen más preguntas, todavía tenemos tiempo, las pueden incluir allí en el chat, en caso tal de que veamos que no, podemos terminar. Acá llega otra. A ver, esto es un mito, sigue siendo válido en esa usuaria que ingresa al programa de planificación que desea usar el implante subdérmico, primero utilizar otro método hormonal. Yo no conozco ningún estudio científico que respalde esta conducta, que incluso los mismos promotores del laboratorio que produce el método a veces recomiendan. Yo desde mi mirada lo veo contraproducente. Si yo uso mini píldoras es un método muy poco efectivo y sé que voy a causar irregularidades. Entonces, ¿qué me va a predecir? Que la mujer con el implante va a tener irregularidades. Ya eso lo sabía sin necesidad de probarlo. Segundo, el hecho de que con una mini píldora no se le desencadene un acné, una cefalea, un cambio en estado de ánimo, no me garantiza que el día que esté con el otro, con el método del implante, no le vaya a ocurrir. Yo no recomiendo esa práctica, insisto, porque aunque la conozco, la he oído mencionar, me la han recomendado, nunca me la han respaldado con estudios sólidos. Pacientes obesas con índice de masa corporal mayor de 35, ¿cuál es el mejor método a recomendar? Mire, esta es una pregunta que entran en contradicción. Organización Mundial de la Salud, adaptación de los Estados Unidos a los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, e Inglaterra en su adaptación.
Índice de masa corporal mayor de 35, se le han involucrado muchas cosas. Sin embargo, lo claro es mayor el beneficio con los métodos anticonceptivos que sin ellos. Conclusión, hay que ponerla a planificar. Como yo siempre lo reconozco, a mí el estudio de este tema me ha llevado a la conclusión de que el mejor método para resolverme todos los problemas en la anticoncepción es una T de cobre. No me cabe duda que sería una T de cobre. No tengo absolutamente ninguna duda y tendría literatura por toneladas para sustentarlo, análisis para sustentarlo, pero bueno, el hecho de que yo crea no tienen que creerlo ustedes por fe. Igualmente la paciente no tiene por qué creerme. Con ese índice de masa corporal, en algún momento tuvimos dudas con respecto a los implantes, en el sentido de que fallaban. Lo que se vio fue con el Yadel, con el Norplan, que había fallas en esas mujeres, que tenían un índice de masa corporal muy alto. Luego lo que nos ha mostrado la evolución es que fallan, pero después de cierto tiempo. Conclusión, si se le pone un implante que sea, que dure, se deja 3, se deja 4 años y se retira. Ha habido dudas e incluso hay buenos estudios que muestran que en estas mujeres fallan un poco más los anticonceptivos orales combinados que en las mujeres de menos índice de masa corporal. Sin embargo, a pesar de eso, si no hay otra alternativa, se le puede utilizar. ¿Qué inconveniente tenemos cuando usamos progestágenos? Cuando hablo de progestágeno es Depo-Provera, implante o Mirena, que con ese peso corporal sabemos que ese progestágeno puede incrementar más. Entonces, cuando yo hago todo ese balance, es que llego a la conclusión inicial que le di. Pero en últimas también le digo, casi que los puede usar todos. Bueno, esta situación sí, sabemos que es muy frecuente. Tiene 5 usuarias entre 48 y 53 años con Depo-Provera, con varios años de uso y buena adherencia, y no sé en qué momento suspender. Pues yo diría, a la que ya le cumplió 53, no me cabe duda que yo ya se lo suspendería sin ninguna duda. Segundo, pero ya esa es una decisión muy individual, muy particular. Yo a estas señoras, a todas, intentaría, uno, suspéndalo. Resulta que es que la Depo-Provera, aunque es un método muy efectivo, sabemos que nos deja en amenorrea de por vida a muchas mujeres, incluso más jóvenes. Entonces uno diría, tan perimenopáusica y tanto tiempo de amenorrea por Depo-Provera, lo más posible es que tenga un endometrio tan atrófico que ahí es casi imposible que se implante un posible embarazo. Entonces, si tengo la posibilidad, suspéndalo y en un tiempo prudencial mídase única y exclusivamente una hormonita que se llama FSH. No es necesario medirle estradiol, no es necesario medirle LH. Si yo veo que ese examen me sale en rango menopáusico, quedo muy tranquilo y le suspendo. Si no tengo posibilidad en esa, yo me la jugaría. Los mayores, las que tengan más de 50 o más, yo probaría, las pondría a que usen un tiempecito preservativo o nada. Esa práctica no entiendo. Acá Elisa Mejía, si nos complementa porque viene incompleto, no sé a cuál de tantas se está refiriendo. Esa práctica la he visto mucho en el uso de MPG por mucho tiempo y luego se presenta menorragia. Quisiera que nos complementara Elisa Mejía cuál práctica y en qué contexto específico. ¿Hasta qué edad puedo remitir para tubectomía? Ay, complique, porque una cosa piensa el ginecobstetra, una cosa piensa la señora y otra piensa el auditor que está autorizando. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le inventamos? Entonces, ¿cuánto me vale un año de anticonceptivos orales combinados y cuánto me vale la tubectomía? Si vamos a juzgar por lo que le pagan a un ginecólogo en estos momentos a hacer una tubectomía, sale más barato hacer la tubectomía que dar pastillas. En mi práctica, cuando manejé y tuve pacientes, yo nunca puse, como estaba en
en ese momento una EPS que era más libre que todas las que existen ahora, se llamaba el Seguro Social. Nosotros allá teníamos mucha autonomía. Yo hice tubectomías de señoras de 47, 48 años sin absolutamente ningún remordimiento. Para mí, evitar un embarazo quien no lo desea, no me interesa la edad. Evitar el uso de hormonas innecesarias con potencial daño para las mujeres también me lleva a eso. Sé que la respuesta es muy retórica, que quisieras una pregunta concreta, entonces ¿yo qué diría? Yo la remito a todas y que el auditor la rechace y que él asuma la responsabilidad. Dice, en mujeres jóvenes cuando usan Depo-Provera por largo tiempo, en particular tengo una paciente de 26 años que luego de su posparto lleva 2 años y al suspenderlo ha presentado menorragia. Sí, eso es verdad. A ver, la Depo-Provera es un medicamento que pasa por ciclos. Unas veces estigmatizado, otras veces muy aceptado. Más de estigmas que otra cosa. Entonces yo personalmente no soy amigo del acetato de medroxilprogesterona en mujeres menores de 20 años, en adolescentes, porque en ellas está demostrado que disminuye la densidad mineral ósea que esas mujeres iban a ganar. Es decir, una mujer que yo le suministre mucha Depo-Provera antes de los 20 años nunca va a alcanzar el pico de masa ósea máximo que tenía programado su organismo. Y entonces cuando llegue a la menopausia, esa mujer va a empezar a perder desde una reserva más bajita. Entonces yo ahí lo evito. De ahí en adelante, yo soy de los que no tengo ningún inconveniente en que la mujer use Depo-Provera a largo plazo. Si la mujer lo está tolerando bien, si no le está produciendo incremento de peso, que advierto, solo la minoría de las mujeres con Depo-Provera realmente incrementan peso, no hay problema en que lo use a largo plazo. Y sí, uno de los efectos secundarios de la Depo-Provera en cualquier momento son los sangrados. Viene la Depo-Provera en la perimenopausia, ahí ya uno vuelve a jugar con riesgo-beneficio. Supuestamente es un momento donde la mujer está perdiendo algo de masa ósea y adicionarle la Depo-Provera pudiera incrementar eso. De todas formas, esa Depo-Provera en ese momento también le va a prevenir otros riesgos a esa mujer perimenopáusica. Le va a disminuir el riesgo de cáncer de ovario, porque todos los anticonceptivos que frenen el ovario disminuyen el riesgo de cáncer de ovario, le va a disminuir el riesgo de cáncer de endometrio. Es posible que si lo está tolerando bien, le controle los sangrados irregulares de la perimenopausia. Entonces, si yo tengo esta mujer de 26 años sin más contraindicaciones, no tengo ningún inconveniente en que siga con Depo-Provera a largo plazo, porque eso de suspender a los 2 años es una recomendación básicamente pensando en adolescentes. ¿Qué de cierto hay que el DIU se puede dejar hasta 12 años en mujeres mayores de 40 años? Bueno, de cierto todo. Pero aquí nuevamente entramos en contradicciones. El inserto de la T de cobre dice solo 10 años. Sabemos que como todos los métodos, en algún momento puede fallar. Si el inserto dice hasta 10 y yo se lo dejo a una mujer 12, 13 o 14 y hay un embarazo que se pudo haber dado incluso con un dispositivo de 6 meses, posiblemente me van a decir que tuve una mala práctica porque no seguí las guías. El dispositivo, sea el de cobre o sea el de levonorgestrel, actúa mucho por su efecto de cuerpo extraño. Entonces esto simplemente es ensayo-error. El dispositivo a mí me tocó verlo que solamente tenía vigencia de 5 años. Muchas mujeres se quedaron con él más de 5 años y no se embarazaban. Conclusión, aumentémoslo a 7. Lo dijeron que hasta 7 y mucha mujer entonces no se lo retiraba a los 7 y no se embarazaba. Conclusión, dejémoslo hasta los 10. Ahora, posiblemente muchas mujeres lo están dejando más de 10, no se están embarazando. No es raro que en algún momento nos digan que sean 12 o más años. Así como el Mirena. El Mirena, hoy nos están diciendo que lo podemos dejar hasta 7 años, pero el inserto del producto nos da otra instrucción. Ya acá es una decisión muy individual. Entonces, si yo tengo una mujer con dispositivo, veo que está con su preocupación, esto le está generando ansiedad, ¿puedo ser acusado de algo?
retiro el de 12 años y le pongo inmediatamente uno nuevo. Siguiente pregunta dice, ¿el inyectable mensual puede incrementar el riesgo de condición fibroquística mamaria? Bueno, tocan un tema que siempre que hablo de él hago la misma observación. Si ustedes preguntan qué sucede con los anticonceptivos orales combinados, casi que no hay nada oculto bajo el sol. Todo está medido, sabemos qué le pasa al fibrinógeno, qué le pasa a la LH, qué le pasa a la TSH, qué pasa al hígado, qué le pasa al riñón. Porque como esos han sido métodos para el primer mundo, están supremamente bien estudiados y no nos quedan dudas como en casi nada. Sabemos su riesgo real de trombosis, su riesgo real de infarto, sabemos su protección de cáncer de endometrio, su protección de cáncer de ovario, las dudas que existen con respecto a cáncer de mama. Cuando nos metemos en el terreno de los inyectables mensuales, resulta que es que esos anticonceptivos básicamente son para el tercer mundo. Eso siempre lo digo, llevo años diciéndolo, eso es para esos países así como Zaire, como Zambia, como Uganda, como Colombia. Eso no es ni para Inglaterra ni es para Estados Unidos. Entonces, como los que han tenido la posibilidad de estudiar no han tenido el problema de estudiarlo, tenemos muchos baches en el conocimiento con respecto a los inyectables mensuales. Lo único que sabemos es su efecto metabólico en los 3 primeros meses, sabemos su efecto sobre el perfil lipídico, pero como en general se ha estudiado es en estos países que digo, incluso en Medellín. Perlutal existe porque en Medellín se hizo el estudio hace muchos años donde mostró sus beneficios, entonces no se ha hecho todo el rigor para conocer todo de ellos. Esa caja negra, ese desconocimiento es uno de los motivos que a mí personalmente me frenan para utilizar o recomendar un inyectable mensual, a pesar de que siempre tengo una premisa. Prefiero un inyectable mensual antes que un embarazo no deseado. Listo, entonces, como no tenemos muy claro eso, se habla por analogía. Como los inyectables mensuales tienen un estrógeno y un progestágeno similar a los orales, asumamos que todo lo que sucede con los orales igualmente sucede con los parenterales mensuales. Asumamos, de buena fe lo hacemos. ¿Incrementa el riesgo de condición fibroquística? ¿Qué es la pregunta concreta? No, hasta el momento no hay nada que nos diga que se aumenta. Entre otras cosas, la condición fibroquística de la mama es un hallazgo muy fisiológico que tienen las mamas de la mayoría de las mujeres. Si les hiciéramos patología a mujeres completamente asintomáticas, veríamos que hay muchos cambios de ese tipo. Entonces yo, en lo individual, no me preocuparía por la asociación entre inyectable mensual y enfermedad fibroquística. Aunque la mujer tuviera una condición fibroquística, no tendría reparo en aplicarlo si todo mi balance me dijo que había que usarlo para planificar, ni creo que eso le vaya a hacer desarrollar una condición fibroquística. Perdón, me quito el creo, no es porque yo crea, no tengo hasta el momento información que diga que eso pueda suceder. Pacientes con antecedente de trastorno afectivo bipolar con hospitalizaciones anteriores sin tratamiento psiquiátrico. ¿Qué tan conveniente es el YADEL si no acepta DIU y no hay adherencia a otros métodos? Sí, lo puede usar. En trastorno bipolar podemos usar el implante. Me vuelvo reiterativo, sí, me gusta eso, cuando me dice eso debe ser para darle gusto al expositor que me pone el DIU, entonces sí, yo pienso primero en un DIU por lo que he planteado, eso no me hace interacción con nada y hasta el momento no hay nada que nos contradiga el uso de los métodos con trastorno bipolar, haciendo una aclaración.
Les cuento que la información que hay de anticoncepción en mujeres con cualquiera de todos los trastornos psiquiátricos es muy poquitica. Estudios bien implementados, bien desarrollados, no hay. Los juicios que hacemos con las pacientes con trastornos psiquiátricos lo hacemos de lo que se llama de descripción de casos. Un doctor cuenta la experiencia con 10, 20 pacientes con esquizofrenia, otro dice yo tuve tantas con bipolar, y hasta el momento nos da tranquilidad. Esta pregunta me recuerda, cada año a mí me invitan los residentes de psiquiatría a que los acompañe a la asesoría de anticoncepción, y yo siempre me quedo en las mismas porque les digo, muchachos, pero es que no tengo mucho que aportarles en información, no hay, yo vuelvo y busco, y nos quedamos con los mismos muy poquiticos estudios. Lo que hay hasta el momento nos da tranquilidad. ¿Qué hay con respecto a el implante y trastornos afectivos? Que es extrapolable, no extrapolable, que se ha encontrado también con acetato de medroxiprogesterona y se ha encontrado con Mirena, con endoceptivo. Alguna proporción muy bajita de las mujeres que usan el Mirena, un poquitico más de las que usan implante y un poco más de las que usan Depo-Provera, tienen cambios en el estado de ánimo, como no para catalogarlas como depresión, pero sí para una disminución en el estado de ánimo. Ese pudiera ser el problema con una mujer de estas, pero acá tenemos una bipolar. En su momento en que está con la manía, antes se nos va a beneficiar del método. La interacción con el litio, si lo está usando, tampoco es motivo de preocupación. Bien difícil esta situación. Una niña con síndrome de Down. La lleva el padre, el ginecólogo da la orden, asiste a un IPS y le dicen que debe llevar la orden de un juez de familia. Efectivamente. O sea, la ley nos obliga ante las personas discapacitadas a tener 2 dictámenes antes de hacer un procedimiento quirúrgico definitivo. Nos exige, por un lado, el dictamen de un perito clínico, llámese psicólogo, llámese neurólogo, llámese neuropsicólogo, donde dé un criterio objetivo del grado de afectación mental de esa persona. Y segundo, debe haber una autorización de un juez de familia. Le dice que no se la darán. Entonces, si ese juez de familia, esto generalmente yo pues no recuerdo haber tenido muchos casos, yo los mandaba al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde de pronto están más sensibilizados con este asunto. Si el juez da un dictamen es porque posiblemente tiene elementos para decir que así como esa niña con síndrome de Down está en condiciones de manejar muchos aspectos de su vida social diaria, igualmente estaría en condiciones de manejar su vida sexual. Ya ahí tendría uno que verificar cuáles son los dictámenes por los 2 lados, y si el dictamen clínico de psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, no es del ginecólogo, dicen que está bien afectada, yo me buscaría por otro lado otro juez, que ha de aparecer alguno, y se busca uno, ojalá una mujer que tenga más sensibilidad en este tema, porque es obvio que aunque son unos niños muy queridos, que todos los queremos, que todos los quieren, sabemos que tienen unas condiciones médicas desfavorables que en muchas oportunidades no los hacen aptos para ser padres de familia. De todas formas, no sé, creo que ustedes han visto y leído, ya hoy tenemos personas con síndrome de Down en universidades. Entonces, si el grado de afectación, si el grado de recuperación de esta niña ha sido alto, posiblemente eso ha llevado al juez a tomar la decisión. La refiero a psicología, sí, esa es la recomendación, psicología, neuropsicología o psiquiatría para que dictamen.
Acá nos preguntan las citas de controles de planificación familiar. En lo nuevo que estuvimos estudiando dice que los anticonceptivos orales combinados e inyectable mensual a los 3 meses y al año. Me parece que es un periodo muy largo sin supervisar uso correcto del método. Puedo quedarme tranquila un año sin saber cómo va la usuaria. Bueno, entonces acá tenemos otra discrepancia con la tradición. Los invito a leer el manual, que es bien grande, pero es muy fácil de leer, el manual que tenemos allí para usuarios. Y entonces la recomendación es que no necesitamos dar citas rutinarias periódicas. Aquí entramos en contradicción. La tradición popular de nosotros como personal médico que toda la vida hemos trabajado esto, la norma y la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Organización Mundial y los que han tenido unos programas más exitosos? No de citas rutinarias, de citas abiertas. Dele instrucciones a la paciente de que puede venir al programa en el momento en que ella considere que necesita venir al programa. Entonces, por decir algo, nuestra tradición de revisar hilos cada año, eso no tiene sustento, no tiene respaldo. Aquello de estar vigilando pacientes con implante, no. Yo sé que esto va en franca contravía de la mayoría de ustedes como enfermeras, de muchos de los médicos, va en franca contravía, pero yo como defiendo es aquello que me tiene sustentado, respaldado. Es más beneficioso tener las puertas abiertas para cualquier momento que estar viniendo de rutina. Entonces, si usted me dice, ¿me puedo quedar tranquila un año? Sí, sí. Está con anticonceptivos, dice que con los inyectables, sí, también. Yo no me quedo tranquilo. Y el programa, claro, aquí dice, sí, estas pacientes se me pueden perder el programa, claro, les estoy diciendo, lo que pasa es que aquí entra en contradicción la guía, la norma, la ley con la evidencia. Entonces, si yo tengo que tener unos indicadores, ya son dos objetivos distintos. Uno es garantizar continuidad con el método, es dar seguridad, y otra es cumplir una norma. Sí, ahí cuando les mostrábamos que en algunos momentos ya les hemos mostrado algunos elementicos de ese estudio que se llama Choice, pues hombre, yo creo que acá deberíamos implementar eso de las llamadas telefónicas. ¿Cómo va usted? ¿Cómo está? Aquí está su servicio de salud muy atenta, ¿cómo le ha ido? ¿Necesita una citica? ¿Necesita alguna colaboración? Y eso sería suficiente. Acá, claro, una dificultad que refieren las usuarias es que a pesar de que se escriben fórmulas para varios meses, es que deben asistir cada mes al servicio farmacéutico, se desmotivan y no desean volver. Eso es verdad, eso es un adefesio de nuestro sistema de salud, de nuestros directores, no tiene absolutamente ningún sentido. Eso desde el punto de vista médico clínico no tiene nada. La paciente debería recibir para un periodo relativamente largo, pero esa es la norma, eso es. Vean, acá me arrepiento de no tener la grafiquita. Miren, los anticonceptivos orales combinados, que posiblemente son los más peligrosos de todos los anticonceptivos, se deberían vender en las casetillas, en las cajas, en estos puentes ambulantes en todas las esquinas, y los cigarrillos tendrían que ser vendidos con fórmula médica. Un cigarrillo es 10 veces más peligroso que un anticonceptivo oral, y a todo el mundo le entregan cigarrillos sin fórmula y no entregamos el anticonceptivo oral. Bueno, ¿qué más sucede? Resulta que es que usted, como en una EPS tiene un usuario, tiene una plática para él, entonces me imagino que los gerentes no le van a entregar 12 meses porque se le va para otra IPS. No tengo explicación, es ilógico. Desde el punto de vista médico-clínico, esa conducta no tiene ningún asidero. ¿Por qué la entrega del preservativo es tan controlado? Si lo que deseamos es disminuir las ITS y los embarazos no deseados. Nuevamente, aquí entramos en las contradicciones de nuestros sistemas de salud, de nuestros análisis, de nuestros dirigentes, de quienes coordinan. Posiblemente usted y yo, que estamos atendiendo pacientes, tenemos un panorama. El gerente de una EPS, el director de un sistema de salud, está pensando en cosas bien distintas, y ellos en algún momento lo incluyeron dentro de la ley,
pero rapidito no sabemos quién los hizo retractar y sacaron una contraley, que es la que usted menciona, donde queda restringido a quienes posiblemente ya menos la necesitan. Es decir, la pareja que ya los dos tienen VIH, a eso sí denles un preservativo, pero resulta que a quien no lo tiene no se le está dando. Estas son cosas ilógicas. Como tu pregunta es, ¿por qué es tan controlado? La respuesta es porque la ley lo dijo. Bueno, entonces creo que ha sido suficiente por la tarde de hoy. Hemos cumplido con el programa que teníamos planeado. Espero que haya llenado las expectativas, que la metodología que hemos utilizado para esto haya sido satisfactorio para ustedes. Los invitamos a que continuemos en este intercambio en el que todos aprendemos vía electrónica, y próximamente tendremos con algunas personas de ustedes unos encuentros presenciales y una nueva reunión final por esta vía. Usted es la maestra.